Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso de Roger Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Sheni, día segundo de la semana, día 25 del mes cuarto del año 5785 del calendario bíblico profético, que equivale al lunes 21 de julio del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la segunda liyá de la parashá número 42, que se llama Matot Tribus. Esta parashá, en este año, esta parashá se lee junto con la parashá Masei, que significa jornadas. Entonces, esta segunda liyá de la parashá Matot Masei se encuentra en el Sefer, en el libro de Bamidbar, en Números, capítulo 31, versículo 13 hasta el versículo 24. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y salieron Moshe y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moshe: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, de Bilán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días. Y os purificaréis el tercer día y el séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la Torá que Adonai ha mandado a Moshe. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vehayeh olam natah betohen. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta segunda aliyá que estamos estudiando de la parashá Matot Masei, esta segunda aliyá continúa la narración de los hechos que empezaron en Números capítulo 31. Recordemos que Adonai le había ordenado a Moshe que hiciese
la venganza contra los madianitas. Eso está en Números capítulo 31, versículo 1 y 2. Dice: Adonai habló a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Entonces Adonai le da esta orden a Moshe, y Moshe se presta para cumplirla, ¿no? Se apresura en cumplir esa orden. Recordemos que Moshe es un líder bien capacitado por Adonai, y cuando Adonai le ordena hacer algo, él trata de ser diligente, él trata de hacer las cosas lo antes posible para que no vaya a haber ningún tipo de castigo, ningún tipo de situación, ningún tipo de dificultad. Entonces, Moshe, recordemos parte de la aliyá anterior, Moshe escogió 1000 personas de cada tribu, versículo 4, y fueron presididos, versículo 6 dice, Números 31:6 dice: y Moshe los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Pinhas, Finés, que es como dice la Reina Valera, como traduce la Reina Valera, dice: hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y bueno, a partir de ahí, bueno, la narración de cómo Adonai les dio la victoria a ellos, etc. Entonces, ¿qué es lo primero que salta a la vista en esta segunda aliyá que comienza a partir del versículo 13? Lo primero que salta a la vista es que esto fue una guerra espiritual. Esto fue una guerra espiritual. ¿Por qué fue una guerra espiritual? Porque fue presidida precisamente por Pinhas, por Eleazar. Eleazar era el que iba adelante, el que llevaba el shofar, el que llevaba los vasos del santuario. Y la otra explicación de que esto es una guerra espiritual era porque Adonai se los había ordenado. O sea, ellos no entraron en guerra por su propio impulso, ni por su propio deseo, ni porque eran un pueblo sanguinario, ni nada de eso, sino que Adonai fue el que le dijo a Moshe: ve y haz la venganza contra los madianitas. O sea, fue una guerra espiritual porque Adonai fue el que dio la orden de salir a enfrentar a los enemigos de Israel. Y además vemos que fue una guerra espiritual porque recordemos que los comienzos de esta guerra fueron espirituales también. Recordemos que el rey de Moab, que era Balak, él trató de alquilar al profeta Bilán, a Balán, que por cierto muere en esta narración, para maldecir al pueblo de Israel. Pero no fue solo Balak, eso se trató de hacer también con el concurso, con la aprobación, con la conspiración de los madianitas. Y recordemos que las mujeres madianitas tuvieron un papel muy importante en hacer tropezar al pueblo de Israel, que al final fue el consejo que le dio Bilán. Entonces vamos a leer algunos de estos versículos que tienen todo que ver con la situación que estamos hablando. Cuando la Biblia dice en el versículo 16, en el 31:16, vemos que Moshe se enoja muchísimo porque cuando Adonai les da la victoria al pueblo de Israel, ¿no? A los 12,000 que fueron a pelear, y les otorga la victoria. Ahora, ¿qué sucedió? Que cuando ellos vuelven con mujeres, ellos vuelven con niños, ellos vuelven con ganado, vuelven con tesoros, etc. Y Moshe se enoja mucho. Entonces, si leemos ahí en el versículo 14, dice:
Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas, que volvían de la guerra. Y les dijo Moshe: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Bilán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Entonces, ¿a qué evento se está refiriendo? Si vamos a Números, en Sefer ahí mismo, Números, capítulo 25, vamos ahí un momentico. Recordemos que al final Bilán no pudo maldecir a Israel. Adonai intervino y lo que iba a ser una maldición se transformó en la boca de Bilán en una bendición absoluta, en una profecía. Pero Bilán dio el consejo de que las mujeres madianitas fueran y sedujeran a los israelitas. Y entonces, por medio de que el campamento fue dejó de estar en santidad, el campamento se volvió impuro a causa del pecado, a causa de la idolatría, a causa de la fornicación. Entonces vino una muerte, vino una gran enfermedad, una epidemia dentro del campamento de Israel y murieron muchas personas. Dice Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, 25:1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Y Adonai dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, aquí vemos la causa de el enojo de Moshe. Adonai había ordenado a Moshe que fuera a hacer la venganza en contra de los madianitas, y esta venganza incluía no dejar vivas a las mujeres que habían hecho tropezar y caer a los hijos de Israel. Entonces Moshe, por supuesto, se sintió muy dolido, se sintió muy ofendido, porque ellos no estaban entendiendo que aquella no era una guerra más, no era una batalla común y corriente, sino que era una batalla espiritual. ¿Por qué era una batalla espiritual? Porque tenía que restablecerse la santidad del campamento. Y ahora vamos a ver el porqué. Si leemos más detenidamente en Números capítulo 31, donde mismo estábamos leyendo, Números capítulo 31, a partir del versículo 17, vamos a ver qué dice. Dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Había que matar a los niños. Dice: matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a personas y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días.
y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos, vuestros prisioneros. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. La venganza contra los madianitas no terminaba en el momento en que estos habían sido derrotados, sino que eso era uno de los pasos. El paso siguiente era que tenía que santificarse el campamento porque había sido profanado. Se había vuelto tamé el campamento. Se había vuelto inmundo. Y entonces las personas que habían provocado esa inmundicia, esa fornicación, esa idolatría, abodázara, que fueron las mujeres madianitas, ellas tenían que pagar y responder por ese pecado que habían cometido. Pero no solo ellas, tenían que pagar también, tenía que santificarse absolutamente todo, tenía que santificarse también las mismas personas que habían ido a la guerra. ¿Por qué? Porque Adonai, aun cuando se haga una batalla en nombre de Adonai, aun cuando se haga, aun cuando Adonai sea el que haya dado la orden, cuando se derrama sangre, uno se contamina. Y uno tiene que volver al estado de pureza, de Tahara. Uno tiene que volver a estar completamente limpio. ¿Por qué? Porque de cualquier manera uno quitó la vida de una persona. Y por eso es que vemos aquí que dice permanecer fuera del campamento. Versículo 19 dice: y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a personas y cualquiera que haya tocado cadáver, Nevilá, dice: permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día, o sea, os lavaréis con agua. Dice: y al séptimo vosotros y vuestros cautivos, o sea, los prisioneros también tenían que pasar el mismo ritual. Dice: asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Absolutamente todo había que purificarlo. ¿Por qué? Porque aunque uno esté ejerciendo la justicia de parte de Adonai, los instrumentos que uno va a utilizar para hacer esa justicia, que en este caso iban a ser las manos, iban a ser los utensilios, la ropa, absolutamente todo se iba a contaminar. Todo se iba a contaminar. Entonces tenía todo que ser restaurado. Todo tenía que ser restaurado. Y esta es la causa de por qué hemos dicho desde el principio que la guerra es espiritual. Que hay cosas más allá. Porque no solamente era una guerra en contra de los enemigos de Israel, sino que era una guerra espiritual. Ahora bien, si seguimos la línea de lo que hemos estado explicando hasta ahora, también entenderemos que en el versículo 21, vamos a ver qué dice y vamos a entender para que vean que todo está conectado. Dice: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la Torá que Adonai ha mandado a Moshe. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Todo lo que se hubiese obtenido de esa guerra, todo el botín que servía después para comerciar, que servía después para la propia vida
del pueblo de Israel, diferentes objetos. Bueno, todo se podía quedar, todo podía ingresar en el campamento, pero tenía que pasar, había un requisito, y ese requisito era que si resistiera de metal, tenía que pasar por el fuego nuevamente para ser purificado. Y si el fuego lo quemaba, entonces tenía que ser sumergido en un misbé. No, tenía que ser purificado también. Entonces aquí vemos también que no era solamente el tema de que había que eliminar, acabar con la vida de las mujeres que hicieron tropezar a los hijos de Israel. No era solamente el tema de que se tenían que purificar los guerreros que habían ido a la guerra y tenían que estar 7 días fuera del campamento. No era solamente esto. Tenía que purificarse también las prendas, los objetos de valor que eran metálicos, que eran hechos con metal, también tenían que purificarse y tenían que y también todo lo que resistiera el agua. ¿Por qué? Porque debía de restablecerse la santidad dentro del campamento. Debía de restablecerse de manera total. Porque no es que la santidad se perdió en el campamento de Israel, no estamos diciendo eso. Sino que lo que estamos diciendo es que una parte del campamento pecó y por eso es que vino la mortandad. Pero cuando y esta mortandad provocó, fue una de las consecuencias de la contaminación del lugar. Pero había que restaurarla, porque Israel es un pueblo kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no es como los demás pueblos, tal y como decía la profecía de Bilán, que en esta paracha muere. Entonces, ¿por qué todo este proceso? ¿Por qué todo este proceso? ¿Por qué había que matar a las madianitas sobrevivientes? ¿Por qué había que limpiar el botín que era en metálico y que era no metálico? Porque había que purificarlo. ¿Por qué tenían que purificarse los guerreros que fueron a la guerra? ¿Por qué todo esto? Bueno, la respuesta la vemos ahí mismo en Números capítulo 31, pero en el versículo 54. Dice, después de todo este proceso, finalmente, dice la Escritura, recibieron pues Moshe y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Adonai. Ese es el propósito. Parte del botín, parte del oro que se recuperó, no, sino que se tomó de los madianitas, bueno, esa parte fue purificada y también fue entregada a Moshe. De hecho, la palabra que aparece en hebreo ahí es la caja. O sea, dice como que Moshe y el sacerdote Eleazar tomaron. De hecho, no dice que recibieron. Fue como si ellos lo arrancaran, como si ellos lo tomaran. Ese es el sentido que aparece en el hebreo. Y miran que ahí dice, lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Adonai. La pregunta es, ¿memoria de qué? Sería en estos momentos. Pudiéramos, hacer muchas teorías de esto. ¿Qué tipo de memoria pudiera haber en un botín que se tomó de un pueblo extranjero que hizo tropezar al pueblo de Israel? Yo pienso que ese
que esa memoria es tiene que ver con que los hijos de Israel se acordaran del pecado que cometieron frente a las llanuras de Moab. Ese pecado de idolatría, ese pecado que causó tanta mortandad, ese pecado que causó que se contaminase el campamento, ese pecado que fue hecho a plena luz del día. Entonces, de cierta manera, los hijos de Israel siempre se acordarían. Y también Moshe y también los siguientes sumos sacerdotes se acordarían perpetuamente de aquel pecado, precisamente para no volver a cometerlo. Y sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene grandes memoriales, que tiene fechas específicas, que tiene grandes recordaciones, un pueblo que no olvida su historia. Y ellos lo que hicieron aquí fue no olvidar ese evento. Recordemos, hermanos, que la fornicación está muy ligada, tristemente, a la idolatría. La fornicación, tal y como dice el rabino Shaul, es un pecado que no está externo, sino que nos hace daño internamente a cada. Dice que el rabino Shaul, lo estoy parafraseándolo, dice que contra su propio cuerpo peca. Dice cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación no. Entonces, así como los hijos de Israel llevaron este oro, los jefes llevaron este oro, y este oro fue tenido por memoria de los hijos de Israel delante de Adonai. Así también tenemos que nosotros guardarnos y acordarnos y no caer nunca en este tipo de pecado, en este tipo de situaciones. Porque Adonai tiene misericordia de nosotros, pero no podemos abusar de esa misericordia y que andemos pecando, porque nunca sabemos las consecuencias de nuestro pecado, y generalmente las consecuencias no son buenas. El pueblo de Israel tuvo una consecuencia bien mala de su pecado, y en el caso de hubo mortandad, el campamento se contaminó, y gracias a la misericordia de Adonai, bueno, Adonai los perdonó y pudieron vengarse de los madianitas y pudieron obtener la victoria. Pero fue solo gracias a que Adonai los perdonó, porque él es Rahum Behanú. Entonces, hermanos, busquemos de Adonai en este tiempo, no caigamos en pecado, no caigamos en ningún tipo de situación de la que luego podamos arrepentirnos. Busquemos del Eterno, limpiémonos, que el campamento nuestro no se contamine y que podamos seguir orando y buscando de Elohim para que su Rúa siga fluyendo a través de nosotros. El Rúa fluye si el templo está limpio. La Shekinah desciende si el templo está limpio, si somos lavados con la sangre del Cordero. Entonces,
Hagamos estas cosas para que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shalom, hermanos.